Casi todos queremos creer algo sobre nosotros mismos, que en el balance somos buenos, no perfectos, no impecables, pero sí lo bastante buenos como para seguir sosteniendo esa imagen. Y aún así, casi siempre hay algo que se sale de ahí, una mentira, un impulso egoísta, un beneficio tomado en silencio, una parte de nosotros que no querría vivir completamente expuesta, es decir, mostrada al mundo. Entonces empieza la lucha. A veces eso se oculta, a veces se disfraza, a veces se guarda lo suficiente como para que no rompa la imagen completa, y a veces se le abre una pequeña salida. No para dejar de ser buenos, sino para seguir pareciéndolo, mientras algo más también encuentra la forma de existir. Hola, gracias por llegar a Expedientes, una sección de Archivo 42. Expediente 014. El permiso. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Esta historia me la contó Robert Louis Stevenson, no con su voz, pero con sus palabras. Empieza con una niña corriendo por la calle. Va tan rápido que apenas toca el suelo. Dobla la esquina con esa confianza que solo tienen los niños. Y en ese mismo instante, un hombre gira desde la otra acera. Chocan. El golpe es feo, pero todavía podría explicarse como un accidente. Lo insoportable viene después. La niña cae y el hombre la pisa. No titubea, no se inclina para ayudarla, no se detiene ni un segundo. La deja tirada y sigue su camino con calma, como si no hubiera pasado nada. Los gritos lo alcanzan antes de llegar a su destino. La familia de la niña aparece. Un médico sale de alguna casa cercana. Se forma ese círculo tenso que nace cuando varias personas entienden al mismo tiempo que están frente a alguien que no debería de actuar de esa manera. Lo rodean, le exigen que responda. El hombre no parece nervioso, no está asustado, no está arrepentido, está solo fastidiado, como si el problema no fuera haber pasado por encima de una niña indefensa, sino tener que darles explicaciones. Entonces se identifica, dice llamarse Edward Hyde, y dice que pagará. Saca una llave, cruza hasta una puerta oscura metida en un callejón. Entra, los demás esperan afuera con la niña llorando, y la rabia creciendo. Cuando el hombre vuelve a salir, trae dinero y un cheque firmado por uno de los hombres más respetados de ese lugar, el Dr. Henry Jekyll. Ahí empieza esta historia, con una pregunta. ¿Por qué un caballero intachable está cubriéndole la espalda a un hombre así? El primero en hacerse esa pregunta no fue un policía, fue Gabriel John Utterson, abogado y viejo amigo de Jekyll, un hombre que caminaba despacio, hablaba poco y parecía vivir bajo una disciplina constante. No juzgaba en voz alta, pero observaba todo con detenimiento. Cuando un testigo le cuenta lo ocurrido frente a aquella puerta y menciona el nombre de Hyde, Utterson no responde enseguida. Siente una punzada fría en el pecho, porque ese nombre no le es ajeno. Ya lo había visto, lo había leído en un documento que le revolvió el estómago el día que llegó a su escritorio. Era el testamento del Dr. Jekyll. El texto era claro. Si Henry Jekyll moría o desaparecía por más de 3 meses, todos sus bienes, su casa, su fortuna, sus efectos personales, absolutamente todo, pasarían a manos de Edward Hyde. No a un sobrino ni a un colega, no a una institución respetable, a Hyde, a ese nombre desconocido que ahora, de pronto, aparecía unido a un hombre capaz de pisar a una niña y seguir adelante. Utterson intentó darse explicaciones limpias. Es solo un chantaje, una deuda, algún error del pasado. Los hombres prudentes hacen eso. Intentan poner orden antes de aceptar que hay un problema real. Pero cada intento le duraba poco. El cheque firmado por Jekyll convertía el asunto en algo demasiado cercano. Hyde no era un incidente alrededor del doctor. Hyde ya estaba completamente dentro de su vida. Así que Utterson empezó a vigilar la puerta del callejón. No era la entrada principal de una casa, era una puerta lateral, seca, casi abandonada, conectada a la parte trasera de una propiedad más grande. Y por alguna razón, Hyde la usaba como si le perteneciera. Pasaron los días y las noches, la ciudad seguía moviéndose, pero Utterson seguía ahí, bajo la luz de los faroles, mirando esa entrada, como si del otro lado estuviera la respuesta. Hasta que, una noche, por fin, la respuesta llegó caminando.
Edward Hyde apareció al final del callejón con un paso corto y rápido. Utterson lo vio acercarse y sintió una repulsión inmediata. Hyde era demasiado pequeño, sí, pero el tamaño no explicaba nada. Había algo mal con él, no solo en la cara, en su presencia, en la forma de ocupar el espacio. Costaba describirlo, pero era imposible no notarlo. Utterson lo detuvo y le preguntó su nombre. Hyde alzó la vista despacio. Sus ojos brillaron como con una burla abierta. Dio su nombre sin vacilar. Utterson le explicó que era amigo del Dr. Jekyll y que quería verlo. Entonces Hyde sonrió. No fue una sonrisa amplia, fue una mueca, breve, sucia y casi satisfecha. La sonrisa de alguien que sabe el efecto que provoca y no intenta disimular que lo disfruta. Sacó la llave, abrió la puerta y, antes de desaparecer en el interior, le dio a Utterson una dirección, casi como un reto. Utterson salió de ese encuentro con la sensación de haberse acercado demasiado a algo que no quería entender del todo. Pero fue a la dirección, a ver a Jekyll esa misma semana. La casa del doctor no tenía nada que ver con la puerta del callejón. Era amplia, elegante, cálida, llena de madera pulida, vino caro y silencio. Jekyll lo recibió con cortesía, pero estaba cambiado. Tenía el rostro pálido y el gesto tenso, como si llevara tiempo sin descansar. Cuando Utterson mencionó a Hyde, el cambio fue inmediato. Jekyll apartó la mirada. Sus manos temblaron apenas. Intentó sonreír, pero no lo logró. Le pidió que no se preocupara, le dijo que la situación estaba bajo control, le aseguró que podía librarse de Hyde cuando quisiera. Y después, inclinándose hacia él con una seriedad extraña, le hizo una petición que terminó de envenenarlo todo. Si alguna vez me pasa algo, si no regreso, Utterson, prométeme que serás justo con Hyde. Justo con Hyde, fue lo que dijo. Hasta ese momento, Hyde no era, en apariencia, más que un hombre desagradable, repugnante e inexplicablemente protegido por Jekyll. Pero incluso siendo así, esa petición sonaba mal, no por lo que Hyde ya hubiera hecho públicamente, sino por lo que provocaba. Todo el que lo veía salía con la sensación de haber estado cerca de algo torcido. Y Jekyll, en vez de tomar distancia, pedía consideración para él. Utterson salió de la casa sabiendo que no había entendido nada, pero pensando en algo peor. Jekyll no hablaba como un hombre amenazado, hablaba como alguien comprometido con aquello que debería de rechazar. Pasaron algunos meses en los que diversas personas vieron a Hyde en lugares y situaciones bastante incómodas, dando rienda suelta a placeres oscuros en los lugares más recónditos que todas las ciudades llegan a tener. Pero después de ese tiempo la historia terminó de oscurecerse, porque llegó un asesinato. Esta noche era tranquila. Una criada miraba desde una ventana alta, incapaz de dormir, cuando vio a un anciano distinguido detenerse en la calle. Era Sir Danvers Carew, hombre de posición, amable, conocido en toda la ciudad. Llevaba una expresión abierta, y al parecer se dirigió con cortesía al hombrecito que acababa de acercársele desde la niebla. La criada diría después que todo cambió en un segundo. El cuerpo pequeño se tensó, la cabeza se inclinó, y la expresión de Hyde cambió por completo. Levantó entonces su bastón, y golpeó a Carew con una fuerza desmedida, que la escena dejó de parecer una agresión común. El primer golpe tiró al anciano al suelo, los siguientes cayeron sobre el cuerpo que ya no podía defenderse. El bastón se partió a la mitad. Hyde siguió golpeando con la mitad que le quedó en la mano. La criada se desmayó antes de verlo escapar. Cuando la policía examinó la escena, encontró el trozo de bastón roto. Utterson también se acercó a la escena y lo reconoció de inmediato. Era un regalo suyo para Henry Jekyll. Fue de inmediato a verlo una vez más. Jekyll estaba deshecho, pero juró que Hyde había desaparecido para siempre. Mostró una carta, habló con una voz quebrada. Parecía un hombre que hubiera salido apenas de algo terrible y no quisiera volver ahí nunca más. Durante un tiempo incluso pareció verdad. Jekyll reapareció en sociedad, recibió invitados, volvió a cenar con amigos, se mostró generoso, casi feliz. Algunos llegaron a decir que el doctor estaba mejor que nunca. Pero duró poco. Un hombre llamado Hasty Lanyon recibió una carta desesperada. Lanyon era médico, colega de Jekyll, racional hasta el extremo. Habían discutido durante años sobre ciencia, métodos y teorías, porque Jekyll llevaba tiempo interesado en ideas que a Lanyon le parecían inadmisibles. La carta, sin embargo, no pedía una discusión, pedía obediencia. Jekyll le ordenaba ir a su casa esa misma noche, entrar en el gabinete privado, forzar si era necesario un cajón específico de un armario, sacar de ahí unos polvos, un frasco y varios papeles, llevarlos de inmediato a su propia vivienda y esperar a un visitante que llegaría cerca de la medianoche.
La súplica iba cargada de terror. Cada línea parecía escrita por alguien que ya se sentía acorralado. Lanyon no tuvo más que obedecer. A la medianoche llamaron. Entró Hyde. Llevaba la ropa desordenada, los nervios al límite, el cuerpo entero dominado por una urgencia insoportable. Al ver el cajón, se abalanzó sobre él. Sus manos temblaron mientras ordenaba frascos y polvo sobre la mesa. Vertió una sal blanquecina en un vaso. Agregó un líquido oscuro. La mezcla cambió de color varias veces hasta quedar en un tono extraño y sucio. Entonces Hyde volvió la mirada hacia Lanyon. Le dijo que, si quería, podía salir del cuarto y seguir ignorándolo todo. Pero Lanyon no salió. Hyde alzó el vaso y bebió completo el contenido. Lo que siguió rompió algo más que la razón. El cuerpo se contrajo con violencia. Un gemido salió de la garganta. Las manos se retorcieron. La espalda se arqueó. Los rasgos empezaron a moverse, a deshacerse y rehacerse al mismo tiempo. La estatura cambió. Los hombros se alzaron. Lanyon estaba paralizado. Vio cómo esa figura aborrecible temblaba y crecía, hasta que en lugar de Edward Hyde, jadeando frente a la mesa, con los ojos desencajados, estaba Henry Jekyll. Lanyon nunca se recuperó de lo que vio esa noche. El secreto no lo dejó fascinado, lo destruyó por completo. Cayó enfermo, dejó de recibir visitas y murió poco después, con el rostro de un hombre que había visto algo que no podía aceptar. Jekyll, mientras tanto, se encerró. Las ventanas del laboratorio permanecieron cerradas durante días. Nadie entraba, nadie salía. El mayordomo, Poole, empezó a oír pasos que no correspondían a la estatura de su amo. Escuchó una voz áspera y apurada, una voz que pedía ciertos químicos, una y otra vez, como si todo dependiera de conseguir exactamente las sales correctas. Vio una tarde una figura pequeña cruzar el gabinete y retirarse al advertir que había sido observada. Poole aguantó todo lo que pudo. Después fue a buscar a Utterson. Cuando ambos llegaron a la casa, el miedo ya estaba en todas partes. Los criados hablaban en voz baja. Nadie quería acercarse al laboratorio. Detrás de la puerta se oían pasos rápidos y desesperados. Utterson llamó a Jekyll por su nombre. La respuesta llegó al instante, pero la voz era la equivocada. Quería sonar serena y no lo conseguía. Poole levantó el hacha. Utterson asintió. El primer golpe abrió una grieta en la madera. El segundo arrancó astillas. El tercero partió la cerradura. La puerta se dio con un estallido y el olor a químicos y encierro les pegó de frente. El laboratorio estaba iluminado. Los frascos seguían sobre la mesa. La tetera todavía emitía un hilo de vapor. Y en el suelo, con la ropa del doctor colgando sobre un cuerpo demasiado pequeño, yacía Edward Hyde, muerto. La mano abrazada alrededor de un frasco vacío. Jekyll no estaba por ninguna parte. No había salida, no había escondite. No había forma de que un hombre hubiera abandonado esa habitación sin pasar por la puerta. Utterson encontró una carta, luego otra, y en esas páginas el Dr. Jekyll contó por fin la verdad. Desde joven, según escribió, había sentido dentro de sí una división profunda. Llevaba una vida honorable, estudiosa, admirada por todos, y al mismo tiempo conocía impulsos oscuros que no encajaban con la imagen impecable que el mundo veía en él. No se trataba de una simple máscara, la lucha era más íntima y más seria. En él convivían un deseo genuino de rectitud y una atracción fuerte por lo prohibido, por ciertos impulsos que solo podían vivirse a escondidas. Quiso conservar ambas cosas, quiso salvar su nombre sin renunciar a sus apetitos oscuros. Y como era brillante, intentó fabricar una solución. Trabajó en secreto, mezcló sales, probó sustancias. Una noche bebió la fórmula. Sintió que el dolor le recorría el cuerpo entero. Y cuando por fin logró sostenerse en pie y miró hacia el espejo, vio a Edward Hyde. No vio a un extraño, vio una parte de sí mismo separada y por fin liberada. Hyde era más pequeño, más joven, más libre de cualquier freno. Jekyll entendió de inmediato la ventaja. Como Hyde, podía moverse por la ciudad sin cargar con el peso de su nombre. Podía satisfacer los impulsos más turbios de su naturaleza. Y después regresar, beber el antídoto, vestirse otra vez de Henry Jekyll y sentarse a cenar entre gente honorable, como si nada. Al principio eso funcionó muy bien. Y ese fue el verdadero desastre. Porque el éxito lo convenció de que dominaba la grieta. Le alquiló una casa a Hyde, le dio acceso a una puerta en el callejón, ajustó su testamento para protegerlo, construyó una vida paralela con la seguridad de quien cree que todavía tiene el control. Pero después, Hyde empezó a crecer. Cada transformación resultaba más fácil de provocar y más difícil de deshacer. El placer se volvió costumbre, la impunidad también.
Jekyll quiso detenerse tras el asesinato de Caillou. Lo intentó con verdadero horror, pero una tarde, sentado en un banco al sol, sintió el cambio empezar sin haber tomado poción alguna. Sus manos se encogieron, sus huesos se tensaron, el cuerpo cambió desde adentro, se convirtió en Hyde a plena luz del día. Desde entonces fue que comprendió que ya no mandaba. Vivió encerrado entre remedios y pánico, dependía de una sal especial para recuperar su forma original, y descubrió con terror que el compuesto inicial contenía una impureza imposible de reproducir. Las nuevas mezclas fallaban, Hyde aparecía cada vez con más facilidad, y Jekyll volvía con más dificultad. El margen se cerraba. La última noche escribió sabiendo que el final estaba encima. Dijo que tal vez la siguiente dosis le diera unas horas más. Dijo también que cuando la carta fuera leída, probablemente Hyde habría ganado del todo. Y dejó una confesión final. Había querido separar el bien del mal en dos cuerpos distintos, pero lo que había hecho, en realidad, era darle libertad al peor de los dos. Utterson dejó caer la carta. Poole miró el cadáver pequeño en el suelo. Afuera, la ciudad seguía respirando como si nada hubiera pasado. Pero dentro del laboratorio había quedado la verdad. Edward Hyde no llegó desde afuera. No invadió la vida de Henry Jekyll como una plaga o maldición. Fue creado, alimentado, protegido y soltado por el propio Dr. Jekyll, que quiso tocar el fango sin ensuciarse el nombre, partirse en dos para que la culpa siempre le ocurriera al otro. Y eso vuelve esta historia más incómoda de lo que suele parecer, porque el horror de Jekyll y Hyde no está solo en la transformación, está en la idea de que una persona puede intentar separar sus actos de la imagen que tiene de sí misma. Está en la tentación de creer que tu oscuridad puede vivir por un lado y tu imagen por el otro. Y lo más inquietante de la historia que nos contó Stevenson no es que haya imaginado esa lógica. Lo más inquietante es que, antes de convertirse en literatura, ya había encontrado la forma de vivir en un hombre real. Ese hombre fue William Brodie. En Edimburgo, Brodie no era un marginado ni alguien a quien la ciudad mirara con sospecha. Era un hombre respetado, ebanista, cerrajero, jefe de su gremio, miembro del consejo municipal, útil, conocido y bien colocado. De esos hombres que entran a una casa y no inquietan a nadie, porque parecen formar parte del orden. Y justamente por eso importa aquí, porque Brodie no sostuvo su otra vida a pesar de su reputación, la sostuvo gracias a ella. Su oficio le daba acceso, entraba a casas, veía cerraduras, entendía rutinas, conocía puertas, hábitos y descuidos. Lo que para los demás era confianza, para él también era información. Y esa información, cuando caía la noche, dejaba de servir al trabajo y empezaba a servir al delito. Ese es el punto central. No era solo un ladrón. Era un hombre que podía moverse dentro de un mundo respetable sin levantar alarma. Y cuando alguien así decide usar lo que sabe para otra cosa, deja de ser solo inmoral, se convierte en alguien peligroso. Stevenson creció con esa historia cerca, no porque hubiera conocido a Brodie, sino porque en su casa había muebles hechos por él, y porque en Edimburgo su nombre seguía vivo como el de un hombre partido en dos, respetable de día, criminal de noche. Esa figura no le quedaba lejana, formaba parte del mundo en el que él creció. Más tarde, después de escribir la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, incluso escribió junto con W. E. Kelly una obra sobre él, Deacon Brodie, o The Double Life, Deacon Brodie o La Doble Vida. Eso ayuda a entender mejor a Jekyll, porque la conexión no está solo en la idea del doble, está en algo más concreto, en la necesidad de sostener una imagen limpia, mientras otra parte de la vida opera por debajo. En Jekyll esa separación toma una forma química, en Brodie toma una forma social, pero en ambos casos la lógica es parecida, conservar el nombre por un lado y soltar los impulsos más oscuros por el otro. Pero nada es para siempre. Los robos terminaron apuntando hacia él, fue descubierto, juzgado y condenado. Y entonces pasó lo que termina pasando cuando una doble vida deja de sostenerse. Las dos mitades chocan. La reputación ya no alcanza para cubrir nada. Lo que antes parecía orden se revela como disfraz. Y el hombre que durante años pudo habitar dos mundos termina perdiendo ambos. Y Brodie acabó en la horca. Lo que el caso real nos muestra es que no hace falta una transformación sobrenatural para llevar dos vidas. A veces basta con prestigio, acceso y tiempo. Por eso, si lo puedes notar, después de Brodie, Jekyll ya no se siente como una exageración gótica, se siente como una versión extrema de algo que ya había ocurrido en la vida real y que siglos después volvería a ocurrir.
claro que Stevenson se inspiró en el pasado, sí, pero también clavó la mirada en el futuro. Porque la lógica que vio en Deacon Brodie no se quedó atrapada en las calles empedradas de Edimburgo del siglo XVIII, ni se conformó con ser solo una novela gótica. Esa división del alma, el hombre respetable de día y la bestia metódica de noche, volvió a aparecer, con otra cara, en otro siglo, en un suburbio cualquiera de Long Island. En este momento te hablaré del caso de Rex Heuermann, arquitecto de 59 años cuando lo arrestaron, acusado de ser el responsable de los asesinatos de Gilgo Beach. Hoy enfrenta cargos por 7 homicidios cometidos a lo largo de 17 años. Alrededor de esa franja de Ocean Parkway y las zonas cercanas, la policía reunió restos de al menos 11 personas. 11 vidas que se desvanecieron y terminaron convertidas en piezas dispersas a lo largo de una carretera que, durante años, la gente recorría sin imaginar lo que había bajo sus pisadas. Para entender por qué este caso aprieta el pecho, hay que bajar a los hechos, hay que sentir el peso del horror. En diciembre de 2010, mientras buscaban a Shanna Gilbert, una joven desaparecida meses antes, los investigadores empezaron a encontrar restos humanos a lo largo de esa zona. No encontraron primero a la mujer que buscaban, encontraron otra cosa, un corredor entero de la muerte. Primero apareció Melissa Barthélemy. Muy cerca estaban Maureen Brainerd Barnes, Amber Lynn Costello y Megan Waterman. Las 4 formaron el grupo que después sería conocido como las Gilgo Four. Todas compartían características similares, eran mujeres jóvenes, de complexión pequeña, y anunciaban sus servicios de acompañamiento en internet. Desaparecieron después de salir a un encuentro. Pero la lista no terminó ahí. La investigación siguió desenterrando más restos en diferentes puntos de Long Island. Jessica Taylor, Valerie Mack, Sandra Costilla. Otras víctimas y otros fragmentos sin identificar completaron un mapa siniestro. Cuerpos dejados en zonas boscosas, junto a carreteras, algunos desmembrados, otros envueltos con precisión casi quirúrgica. No fue un solo hallazgo, fue una constelación de desapariciones que se extendió durante casi 2 décadas. Como si alguien hubiera estado sembrando muerte a lo largo de ese corredor, sin que nadie lograra conectar los puntos, hasta que todo empezó a cerrarse. Rex Heuermann fue arrestado en julio de 2023 en Manhattan. Al principio lo acusaron por 3 de esas muertes. Luego llegaron más cargos, uno a uno, como si la red se fuera apretando lentamente. Ahora tiene 7 homicidios imputados contra él. No fue una caída espectacular de un día para otro. Fue una investigación lenta, paciente, que tardó años en cerrarse sobre su figura. Y aquí está la parte que realmente importa. ¿Cómo dieron con él? No fue una sola pista brillante, fue más bien un cerco. Mientras buscaban desesperadamente a Shanna Gilbert, empezaron a desenterrar restos humanos a lo largo de Gilgo Beach y Ocean Parkway. Al mismo tiempo, seguían abiertos varios expedientes de mujeres desaparecidas, entre ellos el de Amber Costello. En ese caso hubo un testigo clave, el compañero de casa de Amber, y había dado desde el primer día una pista muy concreta y perturbadora. Pocas horas antes de que ella desapareciera, un hombre enorme, de presencia intimidante, con aspecto de ogro y mirada vacía, había llegado a la casa. Lo más importante no fue solo la descripción del hombre, fue la del vehículo que manejaba, una Chevrolet Avalanche de primera generación, color verde oscuro. Ese dato quedó archivado durante más de una década, sin que nadie lograra convertirlo en una pista sólida. Hasta que en 2022, cuando se formó una nueva Task Force dedicada exclusivamente al caso, un investigador estatal revisó de nuevo todo el expediente. Tomó aquella vieja descripción del vehículo, la cruzó con bases de datos de registros automotores del estado de Nueva York, y apareció un nombre, Rex Heuermann. No fue una casualidad. Heuermann era el propietario registrado de una Chevrolet Avalanche de primera generación, verde oscura, comprada en 2002, y coincidía perfectamente con el modelo y el año del vehículo visto en la casa de Amber. Pero eso no era suficiente, vino la segunda capa, los teléfonos. Los fiscales sostienen que quien contactaba a varias de las víctimas usaba celulares desechables o de prepago, aparatos comprados para hablar con ellas y desaparecer después. Cuando revisaron antenas, horarios y movimientos, encontraron algo inquietante. Esos teléfonos y el teléfono personal de Heuermann aparecían moviéndose entre los mismos 2 puntos, Massapequa Park y Midtown Manhattan, justo en ventanas de tiempo vinculadas a las desapariciones. Según la acusación, no encontraron momentos en que esos aparatos estuvieran realmente separados entre sí. No era una coincidencia aislada, era un patrón, como si las 2 vidas, la visible y la oculta, por fin estuvieran dejando la misma huella sobre el mapa. La investigación terminó acumulando más de 300 citatorios, órdenes y procesos legales para seguir esa ruta. Y además, la camioneta estaba registrada en una vivienda cercana a una de esas zonas de localización. El cerco empezaba a cerrarse sobre él.
Pero luego vino el detalle más decisivo. En enero de 2023, mientras ya lo vigilaban, lo vieron tirar una caja de pizza en un bote de basura en Manhattan. Los peritos recuperaron la corteza sobrante, sacaron ADN, y meses después, ese ADN coincidió con un cabello masculino hallado donde estaban los restos de Megan Waterman. Ese fue uno de los momentos en que la figura empezó a cerrarse de verdad. No porque el caso dependiera solo de una pizza, sino porque esa pizza llegó al final de una cadena de vigilancia, cruces telefónicos, registros vehiculares y reconstrucciones previas. No cayó del cielo, fue el remate de una persecución silenciosa que duró años. Pero todavía faltaba la última capa. Con esto ya era suficiente para pedir una orden para revisar la casa de Huberman, y al registrar su casa, sus dispositivos y decenas de discos duros, los fiscales dicen haber encontrado búsquedas sobre las víctimas, sobre la propia investigación, sobre asesinos seriales y materiales sádicos. Pero el hallazgo más duro fue un documento de Word borrado y recuperado, una especie de blueprint o una guía fría de trabajo, un archivo con encabezados tipo problemas comunes, suministros necesarios, preparación del cuerpo y qué hacer después del evento. Dentro había notas para limitar el ruido, limpiar los cuerpos, retirar marcas identificables como tatuajes, mover los restos y reducir la evidencia, como un checklist que debía de cumplir para evitar ser encontrado. Esto ya no sonaba a un impulso, sonaba a un procedimiento, a repetición, a una vida paralela diseñada con paciencia y sostenida durante más de una década. Y ahí está lo que realmente inquieta y lo que une a este caso con el resto del expediente. Porque hacia afuera, Huberman no parecía un monstruo de novela. Era un arquitecto exitoso, casado, padre de familia, que vivía en una casa normal en Massapequa Park. Iba al trabajo, diseñaba edificios, pagaba sus impuestos, se movía dentro del mundo ordinario sin llamar la atención. No era un marginado, no vivía aislado, era alguien legible, alguien que podías cruzarte en un supermercado o en una estación de tren y nunca sospecharías nada. Y justo ahí es donde la historia se vuelve insoportable, en esa convivencia tranquila entre una fachada completamente normal y una acusación de una oscuridad metódica y prolongada. A la fecha en que se grabó este episodio, Rex Huberman sigue detenido. Había sido programado para ir a juicio en septiembre de 2026, pero fuentes cercanas al caso reportan que en su próxima audiencia, el 8 de abril de 2026, planea cambiar su declaración de no culpable a culpable. Las familias de las víctimas ya fueron notificadas. Ese cambio todavía debe formalizarse y ser aceptado por el juez, pero el caso ya no se siente como algo lejano. Lo estamos mirando mientras todavía respira el día de hoy. Por eso es que Huberman entra aquí con tanta fuerza, porque Deacon Brodie podía parecer una curiosidad del siglo XVIII, porque el Dr. Jekyll podía seguir siendo una exageración literaria con niebla londinense y pociones burbujeantes. Pero Rex Huberman pertenece a nuestro mundo, oficinas con aire acondicionado, trayectos diarios en tren, casas de suburbio con césped bien cortado, teléfonos inteligentes y evidencia genética que ya no perdona nada. Demuestra que la división entre la imagen visible y la vida oculta no necesita un decorado gótico, ni tormenta eléctrica, ni laboratorio secreto. Puede existir en una rutina cualquiera. Puede sostenerse durante casi 20 años sin que la fachada se agriete del todo. Puede respirar al lado de una esposa, de unos hijos, de vecinos que nunca imaginaron nada. Y cuando eso pasa, Jekyll deja de sentirse como una rareza de novela. Empieza a sentirse como una advertencia que el tiempo nunca corrigió. Este expediente ya no necesita más ejemplos. La figura está completa. Jekyll, Brodie y Huberman no son la misma historia, no viven en el mismo siglo, no se mueven bajo las mismas reglas y no llegan al abismo por el mismo camino, pero comparten algo más importante que la época o el escenario. Los tres muestran una vida partida, no en el sentido fácil de un hombre bueno luchando contra un hombre malo, sino en algo más frío y más incómodo. La necesidad de sostener una imagen, mientras otra parte de la vida hace lo que esa imagen no podría soportar. Jekyll quiso resolverlo con química, Brodie lo sostuvo con prestigio, Huberman presuntamente con rutina. Pero en el fondo, los tres apuntaban hacia el mismo lugar, una fachada que sigue funcionando mientras por debajo la oscuridad respira. Pero en este momento, el episodio deja de hablar solo de ellos. Porque la parte más inquietante de esas historias no es que existan personas capaces de llegar tan lejos. Es que la lógica que los mueve no nos resulta del todo ajena. No en su escala ni en su violencia, pero sí en su raíz. Todos queremos creer algo sobre nosotros mismos. Queremos pensar que en el balance somos decentes, que lo peor no nos define, que ciertas cosas pueden quedarse aparte, separadas, sin tocar del todo la imagen que tenemos de nosotros o que proyectamos hacia afuera.
Y quizá ahí es donde empieza el peligro, no cuando aparece la oscuridad, porque esa siempre ha estado ahí, con distintos tamaños, con distintos límites, con distintas formas, pero siempre ahí. El peligro empieza cuando dejamos de verla como algo que hay que enfrentar y empezamos a tratarla como algo que puede administrarse. Cuando en vez de corregirla o contenerla, le abrimos un espacio pequeño y nos convencemos de que seguirá siendo pequeño, cuando creemos que podemos darle una salida sin que eso nos cambie o nos controle. Casi nunca funciona así. Por eso, estas historias pesan tanto. No hablan solo de monstruos excepcionales, hablan de una tentación profundamente humana, la de creer que podemos partirnos sin rompernos, que una parte puede ensuciarse y la otra seguir intacta, que el acto malvado puede hundirse en la sombra, mientras la identidad sigue de pie bajo la luz, hasta que ya no. Eso es lo que vuelve este expediente tan incómodo, no que la oscuridad exista, sino que si uno la mira de frente, puede aprender a convivir con ella hasta que un día descubre que ya le abrió demasiado espacio y que ya no es posible hacerla regresar. Al final, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde no trataba solo de un hombre que se transformaba, trataba de una advertencia. La oscuridad no siempre entra rompiendo algo. A veces se queda adentro, esperando el momento en el que le demos permiso de asomarse. Por eso estas tres historias tenían que ir juntas, porque Jekyll no quería dejar de ser respetable, Brody no quería dejar de ser confiable, y Rex Heuermann, presuntamente, tampoco parecía dispuesto a romper la vida visible que lo sostenía. En los tres casos, el fondo es el mismo, no la maldad como estallido, sino la decisión de abrir un espacio para que otra parte de la vida opere sin tocar, al menos al principio, el nombre, la rutina o la imagen. Ahí se unen las tres historias, no en el monstruo ni en los crímenes, en el permiso. Porque a veces la oscuridad no se vuelve peligrosa cuando aparece, se vuelve peligrosa cuando aprende a convivir con nosotros. Ahora dime, ¿qué oscuridad interna sigues creyendo que controlas solo porque todavía no ha roto la imagen que quieres mostrar? Hay historias que nacen para dar respuestas y otras que solo existen para que no tengamos que cargar a solas con el peso de las preguntas. Esta fue una de esas. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste lo más difícil, sostener la incomodidad sin apartar la mirada. Si quieres, el último gesto es simple, compártelo. Nos encuentras en todas las redes sociales como Archivo 42, donde lo que escondemos siempre intenta salir. No lo dije todo, no me creas nada. Nos escuchamos en el próximo archivo.